Buenos días, estimados alumnos. Esta clase que voy a dar es sobre el tema de base de datos de la normalización. ¿Mm? Para lo cual voy a usar este sencillo PowerPoint que les va a ser fácil de seguir, que los va a orientar en la generalidad del tema y posteriormente vamos a ir refinando los detalles a través de un pequeño ejercicio que está inserto en el PowerPoint y luego grabaré otra clase con un ejercicio directo para que se practique un poco más. Eh, Paso a exponer el PowerPoint. Bueno, compartir toda la pantalla, compartir. Bien, ahora sí, un momento. Bien, ahora sí están viendo bien la pantalla. Tema, diseño de base de datos, subtema principal, normalización. Yo soy el ingeniero Horacio Caballero y dicto esta materia base de datos. ¿Qué es la normalización? Por definición, la normalización es un proceso de estructurar y organizar los datos de una base de datos relacional de manera que se eliminen las redundancias innecesarias y se minimicen las anomalías de actualización, inserción y eliminación de datos. Esto requiere un poquito más de explicación y haciendo un poco de historia, cuando el señor Codd inventa el modelo relacional, también inventa este proceso para mejorar las tablas y ¿cuál era el objetivo? El objetivo final es que solamente queden las redundancias que son controladas por el modelo relacional. Y las redundancias que controla el modelo relacional son las redundancias entre clave primaria y clave foránea. O sea, un campo que es clave primaria de una tabla puede estar en otra tabla como foránea. Esta genialidad de Codd permitió superar el modelo jerárquico donde los registros se vinculaban a través de enlaces físicos. A partir de esto, las tablas se relacionan entre sí por los valores de su propio contenido. O sea, lo que hace Codd es amigarse con la redundancia, porque un objetivo de las bases de datos es eliminar la redundancia innecesaria para bajar costos y evitar inconsistencias, o sea que datos que estén repetidos con valores distintos. Para lograr una mejor integridad hay que evitar las redundancias, pero eso era bastante difícil y acá lo que hace Codd es una síntesis, o sea, entre dos extremos va por el medio. Dicen, bien, hagámonos amigos de la redundancia y la aprovechemos. Entonces él decide aprovechar la redundancia entre clave primarias y foráneas para poder navegar los contenidos de las tablas, o sea, para ir de una tabla a otra. Pero simultáneamente inventó un proceso para eliminar todas las otras redundancias que no fueran necesarias. O sea que el objetivo final de la normalización es que solamente queden las redundancias entre claves, que son útiles para navegar los datos. Este es un proceso iterativo que comienza en forma sucesiva, primero una regla, después la otra. Eso lo vamos a ver bien en una diapositiva de las que siguen. Por ahora lo que quiero remarcar también es que cuando uno evita las redundancias, evita las anomalías. ¿Qué son las anomalías? Que un dato se actualice en un lugar y no en otro. O sea que no haya una buena propagación de actualizaciones. Por ejemplo, yo actualizo la información de apellido de un usuario porque estaba mal escrito, pero me quedó mal escrito en otras tablas. Lo mismo pasa con la inserción. Yo por ahí actualizo un dato en un registro, pero
ese dato está repetido en muchos otros registros que quedan sin insertar el nuevo campo. Y a veces cuando elimino datos, si está mal normalizado, elimino datos necesarios y datos innecesarios a la vez porque están metidos en el mismo registro cuando debían estar separados. Bien, todo eso se evita haciendo una buena normalización. Hay dos estrategias principales para normalizar y que se usan ambas. La primera es la que vamos a ver en esta clase, que es aplicar las reglas de normalización en forma sucesiva, de la primera regla, o sea, de la primera forma normal, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, hasta completar el refinamiento de las tablas o de los campos que ya tengo. Esto generalmente se usa cuando ya tengo un modelo armado y lo reviso para mejorarlo. Pocas veces se usa para iniciar un diseño desde el principio. ¿Por qué? Porque simultáneamente con el surgimiento del modelo relacional y de las reglas de normalización de Codd, hay un señor llamado Chen que inventó el diagrama entidad-relación, que tiene una particularidad muy importante. El diagrama entidad-relación está basado también en el significado de los datos. ¿Qué hace Chen? Descubre que en el idioma normal, o sea, en la prosa, están los datos, están los diagramas de datos. Y eso le permite llegar a un diagrama, donde en general las entidades surgen de los sustantivos, los campos de los adjetivos y las acciones o verbos se transforman en interrelaciones. Bueno, resulta que esa forma de analizar o de crear modelos de datos desde un principio tiene grandes semejanzas con el modelo relacional y resulta muy práctico para analizar una situación. Es así que la segunda forma de normalizar, que es más usada por los diseñadores, consiste primero en hacer los diagramas de entidad-relación, luego convertir esos diagramas a un conjunto de tablas siguiendo reglas muy sencillas y finalmente se revisan esas tablas con las reglas de normalización para ver si están bien hechas. O sea, se combinan las dos estrategias. La primera que acabo de decir, pero ya sobre un conjunto preelaborado con los diagramas de entidad-relación. Como dije en esta clase, vamos a insistir en la primera para que se entienda bien qué significa la normalización y después lo van a poder combinar con la segunda estrategia. Bien. ¿Cuántas formas normales hay? Muchas. Quizás demasiadas. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en esta sencilla exposición, vamos a llegar hasta la tercera forma normal y con eso quedaría la mayoría de los casos solucionados. A partir de la tercera forma normal hay formas más restrictivas y se habla de una forma normal de Boyce-Codd, una cuarta forma normal, una quinta y algunos hasta una sexta. Yo muchas veces le digo que la necesidad de revisar una cuarta, una quinta o una sexta forma normal surgen en dos ocasiones. La primera, cuando hice mal la primera, segunda y tercera forma normal y quedaron alguna forma defectuosa que me lleva a corregir algunos de estos errores, de cuarta, quinta o sexta forma. Y la otra situación es cuando yo ya hice bien el sistema, está normalizado, pero como todo sistema cibernético, es para una situación. Y los sistemas humanos y organizacionales evolucionan continuamente, las situaciones van cambiando y cambia el significado, o sea, cambia la semántica de los datos y una estructura que está bien normalizada pasa a estar mal normalizada porque surge otra necesidad u otra interpretación de los datos que vos tenés en la base de datos.
Entonces hay que revisar y detectar esas posibles anomalías y normalizar nuevamente. Bien, por ello insisto, acá vamos a ver de forma práctica y rápida de la primera hasta la tercera forma. Bien, para normalizar, el señor Codd se basa en un concepto principal que es el de dependencia funcional. ¿Qué significa la dependencia funcional? De acuerdo al significado de los datos que están en una tabla, recuerden que acá la palabra relación es sinónimo de, en la matemática relacional de Codd, la palabra relación quiere decir tabla, ¿no? Eso a veces nos induce errores. Acá vamos a hablar de relación o tabla, de tupla o registro y de atributo o campo. Salvando ese pequeño detalle, proseguimos. ¿Qué dice? Que un atributo depende funcionalmente de otro. ¿Eso qué significa? Que el valor que tiene un atributo, o sea, un campo, determina el valor que tiene el otro campo. Les doy un ejemplo simple. Yo tengo un campo que es localidad y otro campo que es provincia. ¿Quién determina el valor del otro? Bueno, la mayoría me contesta, la provincia determina la localidad. Falso, ¿no? ¿Por qué? Pues si yo sé el nombre de la provincia, eso no quiere decir que sepa el nombre de la localidad. Porque la localidad está dentro de la provincia y hay varias localidades. En cambio, si la localidad es, a ver, un ejemplo, Mariano Moreno, yo sé que la provincia es Buenos Aires. O sea que la localidad me determina el valor del campo provincia y no al revés. Alguno me va a decir, bueno, pero hay veces localidades que se llaman igual en distintas provincias. Bueno, tomé una regla general, ¿no? Para refinarlo más diríamos que, como eso no es perfecto, se inventó el código postal. Entonces, vamos al caso con código postal. Tengo un campo código postal y un campo localidad y otro campo provincia. ¿Quién determina a quién? Evidentemente, el campo código postal va a determinar el valor de localidad y el valor de provincia. Por eso, en ese caso, código postal se transforma en clave. Es un determinante. Y provincia y localidad dependen funcionalmente del determinante. Tiene una dependencia funcional del código postal. Si tengo DNI, apellido y nombre, ¿quién determina a quién? Evidentemente, si tengo apellido y nombre, se pueden repetir, o sea que no me van a determinar el DNI. En cambio, el DNI me determina el valor de apellido y nombre, y apellido y nombre dependen funcionalmente del DNI. Bueno, cuando yo normalizo, lo que estoy buscando es que todos los atributos dependan de alguna clave. Bien, acá hay otros ejemplos. Tipo de documento y número determina el nombre del estudiante. Tipo de documento y número de documento determinan el número de legajo. O sea que nombre de estudiante y número de legajo son dependientes de tipo y número de documento. Número de materia determina nombre de materia. Nombre de materia depende funcionalmente del número de materia. Ven que es un concepto reversible. Bueno, esto lo inventa Codd, año 1972, hace bastante. La mayoría de ustedes no habían nacido. Se somete un esquema de relación a un conjunto de pruebas que certifican si pertenecen o no a cierta forma normal. Es un proceso que descompone las tablas hasta cumplir una forma normal. Conceptos principales, clave primaria y clave foránea.
Y un concepto más que nos faltaba, que se usa para explicar esto. Tenemos atributos primos y atributos no primos. Definición es fácil. Atributos primos son los que participan de alguna clave primaria. Y atributos no primos, los que no forman parte de la clave primaria. Por supuesto, deben recordar la definición de clave primaria, que es campo o conjunto de campos que determinan el valor de un registro. Otro ejemplo más, definición más. Bien, este dibujito, ¿qué objetivo tiene? Bueno, este dibujito tiene el objetivo de que les quede bien en claro que este es un proceso de refinamiento sucesivo. O sea, yo tengo el conjunto universal de las tablas. Cuando aplico primera forma normal, ¿qué obtengo? Obtengo tablas relacionales. Cuando obtengo tablas relacionales, ya puedo, por ejemplo, usar el lenguaje SQL, cumpliendo las condiciones de primera forma normal. Después que tengo la primera forma normal, recién puedo hacer el refinamiento a la segunda. Cuando hago el de la tercera, tengo antes la segunda, y así sucesivamente. O sea, que son subconjuntos cada vez más estrictos de definición de las tablas. Acá no puse la sexta. Bueno, les cuento. Hay un artículo que dice que hay 8 formas normales por ahí dando vuelta en internet, que es erróneo, ¿no? Se lo digo desde ya porque habla de una séptima y octavo que no son precisamente formas normales. Por ejemplo, una de ellas es desnormalización. Bueno, si es lo contrario, no es normalización. O sea que hasta la sexta acepto que existen. Esa séptima y esa octava son solamente un autor que quiso poner algo más. Bien, empecemos por la primera forma normal. Estamos en primera forma normal cuando se eliminan todos los grupos repetitivos. O sea, que no puede haber en un campo más de un valor. Cada celda de una tabla tiene un solo valor. Eso quiere decir valores atómicos. O sea que no se pueden dividir más. Por ejemplo, yo no puedo tener en un campo el nombre de todos los hijos de una persona. Solamente uno por celda. ¿Entienden? O no puedo tener todas las compras. O sea, una tabla relacional está en primera forma normal si no tiene grupos repetitivos. Yo lo digo de una manera más precisa. Una tabla está en primera forma normal cuando cumple las reglas para hacer una tabla relacional. Para hacer una tabla relacional tenemos 3 reglas. Filas distintas, campos homogéneos, o sea, cada columna tiene un mismo tipo de datos, y celdas atómicas o celdas monovaluadas. Si hay atributos compuestos, en el modelo relacional no se aceptan. Por ejemplo, tengo un campo dirección, pero que está constituido por calle, número, piso y departamento. Bueno, tengo que optar. O tengo un campo que se llama dirección y que me meto en un string todos esos datos, o separo esos campos, ese campo grande, en 4 subcampos. Calle, número, piso y departamento. ¿Entienden? Una cosa o la otra. Todo depende del sistema. Si mi sistema no le interesa separar esos datos, bueno, meto todo junto en una cadena de caracteres, pero después no pidan el detalle. Bueno, acá tengo un ejemplo, una tabla simple que teníamos número de departamento, departamento deportes
y el departamento de deporte tenía 3 ubicaciones: Belgrano, Palermo y Constitución. Bueno, como no puedo poner Belgrano, Palermo y Constitución en una misma celda, tuve que repetir número de departamento y deportes 3 veces. ¿Se cumple las reglas? Sí, porque tengo filas distintas, campos homogéneos y un valor en cada campo. Esta tabla está en primera forma normal. Cuando ya apliqué la primera forma normal, ya puedo empezar a trabajar con SQL. Por eso es que hay tantos sistemas mal normalizados. Porque una vez que ya tengo la tabla, ya opero con SQL y puedo tener cualquier desastre, pero puedo operar y hacer consultas. Después vienen las delicadezas de mejorar ese sistema normalizando un poquito más. Acá sigamos con otro ejemplo que es un poco más completo. Tengo esta tabla donde tengo una ID de pedido. O sea, vino el usuario y le dijo, toma, este es un documento, pedidos, saca los campos y normalizámelos. Bueno, yo agarro el formulario de pedido y veo que tengo una ID de pedido, la fecha en que hizo el pedido, el ID del cliente, el nombre del cliente, el ID de producto, nombre del producto y la cantidad que se pidió. O sea que el pedido tiene una cabecera, como una factura, y renglones que se pidieron. Bueno, saco todos los datos y lo pongo acá en una tablita. Acá puse 3 recibos, 3 pedidos, perdón. Fíjense, ¿qué pasa si quiero registrar un nuevo cliente? Acá puedo tener, tengo que inventar un pedido. Si no tengo un pedido, no puedo registrar un nuevo cliente. Si tuviera los clientes por separado, podría registrar cliente aunque no hubieran hecho compra. O sea, puedo hacer el registro inicial y después adjudicarle una compra. O sea que no es muy lógico. Acá, con esta estructura, tendría que armar un pedido ficticio o poner campos vacíos para registrar un nuevo cliente. Si quiero actualizar un dato de un cliente, fíjense, está 2 veces. Tendría que actualizar en 2 lugares. Si no lo hago, tengo una anomalía de actualización. Si quiero anular un pedido de un cliente, que casualidad es nuevo. Acá el cliente M Soldadura. Es un cliente nuevo, el primer pedido que hizo. Si elimino ese envío, también elimino el cliente. Una anomalía de borrado. Bueno, ahí tienen que esta estructura es bastante deficiente. Bueno, ¿cómo aplico la primera forma normal? Bueno, cuando yo normalizo, ¿qué hago? Saco campos de una estructura y los pongo en una nueva. O sea, separo los campos y ¿qué operación del álgebra relacional estoy haciendo? ¿Se acuerdan? Bueno, estoy proyectando, o sea, estoy haciendo una proyección. Saco el campo 3 y el campo 4 y los pongo en una nueva tabla. Bueno, cuando yo normalizo siempre estoy proyectando. O sea, estoy sacando campos para crear nuevas estructuras. Y cuando desnormalizo, que lo van a ver en otra materia, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la operación algebraica de reunión, que ustedes después la van a ver en SQL como un inner join. Bien, sigamos analizando. Para empezar, miro qué columnas tienen un solo valor. Ahí están marcadas, está perfecto. ¿Y qué columnas tienen más de un valor? Bueno, esas se tienen que ir. Entonces, ¿qué aplicamos? Una tijerita. Bueno, esa tijerita es la proyección. Saco los campos. Fíjense cómo me queda.
Saco esos 3 campos y me quedan todos separados en registro. Pero tengo un pequeño detalle. No sé cada uno de estos renglones de pedido a qué pedido corresponde. Por lo tanto, necesito traer la llave primaria de la tabla anterior. Ya podemos darle nombre. Esta tabla se va a llamar pedido y esta detalle del pedido. Para saber cada renglón de pedido de dónde viene, tengo que poner el ID de pedido como clave foránea. Acá es clave primaria, en pedido, volvemos atrás, en pedido es clave primaria, acá es clave foránea. ¿Cuál será la clave de esta nueva tabla? Si tomo el ID de producto, por suerte se van a repetir los productos, si no, vendo un solo producto una sola vez, no es muy rentable el negocio, ¿no? Bueno, acá el ID de producto se repite, no sirve de clave. Pero si junto ID de pedido y ID de producto, tengo una clave compuesta, que es clave primaria de esa tabla. Fíjense, no hay filas repetidas. O sea, ¿cuál es la mecánica para primera forma normal? Saco, proyecto aquellos campos que son repetitivos y heredo la clave primaria de la tabla de origen como clave foránea. Y en este caso he tenido que juntar el ID de producto con el ID de pedido como una clave compuesta para crear una clave primaria. No hay ningún problema en que ID de pedido acá sea clave foránea y a la vez forme parte de una clave primaria nueva. Bien. Bien, volviendo atrás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo grupos repetitivos, los separo en entidades separadas. O sea, tengo una tabla, la separo en 2 tablas. ¿Me quedan grupos repetitivos? No, listo, estoy en primera forma normal. Sí, ¿existe unicidad en la llave? O sea, un solo campo. Si es sí, está en primera forma normal. Si no, necesito la llave anterior. Bueno, ahí hay un detalle. En este caso, como ustedes vieron, no hay unicidad en la llave y necesito 2 campos. Por eso heredo la clave primaria. Bueno, ya hablamos de la dependencia funcional. Ahora vamos a hablar de 2 tipos de dependencia funcional, para entrar a hablar de la segunda y tercera forma normal. Cuando tengo una llave compuesta, o sea, si la llave primaria, la clave primaria, es de un solo campo, no tengo problema de segunda forma normal. Si la clave es compuesta, puede haber algún problemita de segunda forma normal. Bien. ¿Qué dice la segunda forma normal? Que todo campo no primo, o sea, campo que no es clave, debe depender de toda la clave primaria. Si tiene un solo campo, seguramente va a depender de toda la clave primaria. Pero si tiene varios, puede ser que dependa de una parte de la clave. Eso no se acepta. Y hay que hacer la conversión a segunda forma normal. El otro caso es cuando tengo dependencias transitivas, o sea, un campo no primo que depende de otro campo no primo que a su vez depende de la clave. Hay una dependencia transitiva y estos son casos que se resuelven con la tercera forma normal. Sigamos. Volvamos a la segunda. ¿Qué dice la definición? Una tabla está en segunda forma si está en primera y cada atributo no primo depende de toda la clave primaria.
O sea, explicado de nuevo abajo, dependen de la clave completa. O sea, lo sigo explicando, no dependen de una parte de la clave. Pero definiciones más, definiciones menos, lo van a ver claro con un ejemplo. Acá tenemos. ¿Se acuerdan que separamos una tablita llamada detalle del pedido? Y que tiene una clave compuesta. Por lo tanto, puede haber problema de segunda forma normal. Bien, analicemos. El campo nombre del producto, ¿de quién depende? Depende del ID del producto. O sea, el que determina el valor del producto es el ID del producto, que forma parte de la clave primaria. En cambio, la cantidad pedida, ¿de quién depende? Pedimos 20 licencias de contabilidad, no sé, algo así. 20, ¿eh? Bueno, en este pedido pedimos 20 productos de esto, con este nombre. O sea que la cantidad depende tanto del ID de producto como del ID de pedido. O sea, depende de la clave completa. Depende de la clave completa porque pedí tantas cantidades de ese producto en este pedido. ¿Eh? Necesito toda la clave. En cambio, para saber cuál es el producto, me alcanza y sobra con el ID de producto. ¿Qué hacemos en este caso? Nuevamente proyectamos. Sacamos afuera el ID de producto con el nombre del producto. O sea, nos llevamos la clave parcial, la separamos. ¿Ven? Se eliminan las filas repetidas y me queda una sola vez cada producto con su ID. Se eliminan las repeticiones automáticamente. Y me quedó en el detalle el ID de pedido de tal producto, tal cantidad. Fíjense, tenemos una nueva tabla que vamos a llamar producto. Algunos lo llaman catálogo. Bueno, ese producto se pide en estos pedidos. ¿Eh? Volvemos atrás al diagrama. Primera forma normal. ¿Tengo una llave compuesta o concatenada? No. Listo, ya estoy en segunda. No hay que laburar. ¿Ah? Ya está. Está en segunda. Sí, o sea que tengo una llave combinada de varios campos. Bueno, ahí sí me fijo. ¿Tengo atributos que dependan de parte de esa clave? No. Bien, estoy en segunda. Sí, tengo atributos que dependen de parte de la clave. Bueno, entonces separo la llave parcial y sus atributos en otra entidad. Y así surgió la nueva entidad productos, que ven acá en el ejemplo. Bueno, sigamos. Vamos con la tercera. Una tabla está en tercera forma normal si está en segunda. Primera condición. Y ningún atributo no primo depende de otro atributo no primo. O dicho de otra forma, ningún atributo depende en forma transitiva de la clave. ¿Qué es la dependencia transitiva? Acá está X determina Y, si X determina Z y Z determina Y. O sea, hay un trencito hasta llegar a la Y. O sea, está en tercera forma normal, si está en segunda y ningún atributo no primo depende transitivamente de la clave primaria. Bueno, he dicho lo mismo ya de varias formas. Vamos al ejemplo que siempre nos ilustra mejor. Una relación de datos está en tercera forma normal. Y acá nos fijamos. ID de pedido. Esta tablita nos había quedado, la cabecera del pedido. La fecha, ¿de quién depende? Y del pedido. Es de esa fecha. El ID de cliente, del pedido, porque el cliente me hizo el pedido en ese pedido. El nombre del cliente.
el nombre del cliente está determinado por el ID del cliente. O sea que en esta tabla está dependiendo en forma transitiva del ID de pedido. Sería mucho más práctico separar el cliente y no tenerlo repetido un montón de veces. O sea, nuevamente proyectamos los dos campos problemáticos, el ID del cliente y el nombre del cliente. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿quién hizo el pedido? Bueno, ID del cliente queda como clave foránea en el pedido y como clave primaria en la nueva tabla cliente, que la vemos a continuación. Pedido ha quedado reducido al mínimo, tiene el ID, la fecha y el ID del cliente. ID del cliente acá es clave foránea. Y en cliente, bueno, se eliminaron todas las repeticiones de cliente y tengo cada cliente con su ID. Un cliente, varios pedidos. Con lo cual, de una sola tabla obtuve esta estructura normalizada. Una tabla pedido, detalle del pedido, la tabla de clientes y la tabla productos. Ya tengo el sistema armado. Fíjense, un cliente tiene varios pedidos. Un producto se pide en varios pedidos. Por eso tengo el detalle. Producto 1 a varios con pedido. Pedido 1 a varios con detalle pedido. En resumen de lo expuesto. Acá está en forma de juramento. Esquema final normalizado. Ojo, en tercera forma. Jura usted que cada dato depende en cada fila de la llave, primera forma normal. De toda la llave, no de parte, segunda forma normal. Y nada más que de la llave, tercera forma normal, sin transitividades. Bien. Con eso hemos llegado al esquema final normalizado. Espero que les haya sido útil y los invito a ver un segundo video donde explico nuevamente esto con un par de ejemplos. Muchas gracias. Apuntado.